Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sergio, tienes que exponer, ¿no? Sí, ¿Cuál es tu tema? eh, Sergio, Es el tema número 2, doctora, que tengo que exponer. sí, es el tema número 2, doctora. es con Estoy con Alejandro. Alejandro. Los dos Sí, son, los ¿no? dos estamos, doctora. Sí, Ya podemos empezar para ganar tiempo. ya está bien, doctora. Van a compartir pantalla para habilitarles. Sí, me habilita. Doctor, voy a volver a ingresar. Por favor, estoy desde mi celular. Me voy a volver a conectar desde la computadora, por favor. Ya está bien. Doctora, si me puede habilitar para compartir. Ya está habilitado. A ver, intenta. ¿Se ve, doctora? Se veía la pantalla, pero se ha vuelto a salir. Me sale que lo ha inhabilitado la función de compartir las pantallas. A ver ahora nuevamente. Ahora, Ahora sí, ¿se ve, doctora? sí, se ve. Adelante. El tema que vamos a exponer es con Sergio Mir, Alejandro Arce, mi persona, sistemas y mecanismos de protección de los derechos humanos, que es el tema número 2. Ya. El sistema Adelante. universal, perdón, Adelante, los escuchamos. gracias. El sistema universal de protección de los derechos humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con alcance internacional pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas, que sería ser la ONU, cuyo fin es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. Los mecanismos de derechos humanos son órganos que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los países miembros de las Naciones Unidas, derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Señala el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos son dos: el sistema universal y los sistemas regionales. En el sistema universal integra normas y mecanismos de protección derivados de la Carta, la Declaración y el Tratado de Derechos Humanos. Los sistemas regionales comprenden los tratados regionales de derechos humanos, tales como el Sistema Europeo
que sería el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el Sistema Interamericano, que sería la Convención Americana de Derechos Humanos. En el sistema universal, las fuentes principales del sistema de protección internacional son dos: la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los tratados específicos sobre derechos humanos. Entre los instrumentos que conforman el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos tenemos los siguientes: la Carta de la ONU, que su principal propósito es el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, la igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, y la cooperación internacional en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario. Se establecieron como órganos principales de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea General, que es el principal órgano representativo de las Naciones Unidas, integrada por 193 estados, que proporcionan un foro para el debate multilateral en todas las cuestiones internacionales que la Carta abarca. Tenemos después el Consejo de Seguridad, compuesta por 15 miembros de las Naciones Unidas, y su principal responsabilidad es mantener la paz y la seguridad internacional. Tenemos también el Consejo Económico y Social, que es ECOSOC, su abreviación, integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas, elegidas por la Asamblea General. Pueden hacer estudios e informes con respecto a asuntos internacionales en el carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario y otros conexos. El Consejo de Administración Fiduciaria. Su función principal es supervisar la administración de los territorios en fideicomiso. Después tenemos la Corte Internacional de Justicia. Está encargada de resolver las controversias entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que suelen someter órganos e instituciones especializadas a la ONU, Organización de Naciones Unidas. Y por último tenemos la Secretaría General, que es el encargado de llevar adelante la administración y la política que elabora la organización. Se rige por 4 principios principales. El principio de universalidad, que es universal para todos, en realidad negros, blancos, sin distinción de origen y raza, sin desconocer las particularidades regionales y las distintas manifestaciones culturales. El principio de interdependencia. Los derechos humanos están interrelacionados con otros derechos, como los derechos sociales, entre otros, por ello. Su reconocimiento implica el respeto y cumplimiento de diversas normas que también son importantes. El principio de indivisibilidad. Los derechos humanos son inherentes a cada individuo por su propia condición. Por lo tanto, son una serie de derechos fundamentales que toda persona tiene desde el momento de su existencia y que no se pueden tratar por separado, porque estos se interrelacionan con otros derechos a fin de proteger la dignidad humana. Por último, tenemos el principio de progresividad. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos en todos los ciudadanos a fin de alcanzar el desarrollo integral de los individuos y por ende de la sociedad. Para ello, el Estado tiene la obligación de crear condiciones necesarias para cumplir tales derechos. Es importante resaltar que cuando la declaración fue sometida a votación,
por su aprobación por la Asamblea General, fue aprobada por 48 votos a favor y ningún voto en contra, y tuvo 8 abstenciones que se hicieron de países socialistas, como sea la Unión Soviética, Ucrania, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia, Arabia Saudita y Sudáfrica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Guerra Mundial por los horrores y crímenes cometidos en ese acto. Va a continuar ahora mi compañero Sergio Mir. Buenas tardes, doctora. Adelante, Buenas tardes, compañeros. Yo voy a tardes, adelante, Sergio. continuar con los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. Aprobada por la Asamblea General de 1966, entró en vigor el 23 de marzo de 1966 y se constituyó en el régimen internacional universal vigente. Este documento fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1966. Sin embargo, no fue hasta 1976 que entró en vigor, luego de reunir 35 ratificaciones de adición que requería para ser depositada en el poder de Secretaría General de las Naciones Unidas. Entre estos estarían que ya no se podría entrar a la cárcel por deudas, que todo niño adquiere la nacionalidad y recibe protección protección y que sean la prioridad de los estados. Y todos los estados tenían que estar obligados a dar o sea, estas bases, digamos. El sistema americano, las fuentes principales del sistema americano son la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. La Carta de la OEA, aprobada en 1948, proclama la adición de los Estados americanos en un régimen de libertad individual, justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. No obstante, este frágil marco institucional resultó ineficaz para el fin que decía perseguir. De ahí se realizó el necesario introducimiento de la serie de reformas. Así tenemos la Carta fue reformada en 1967 en la tercera Conferencia Internacional del Protocolo de Washington de 1992. Introdujo modificaciones internacionales que disponían que uno de los propósitos fundamentales de la ONU era promover mediante la acción cooperativa el desarrollo económico, social y cultural de los Estados miembros, ayudar a erradicar la pobreza extrema se estableció que el Consejo Internacional para el Desarrollo Integral, CDI, que promueve la cooperación solidaria entre los estados para apoyar el desarrollo y principalmente para contribuir a la desaparición de la pobreza. Organización de Estados Americanos, OEA. Eso es una organización internacional continental que tiene como fin lograr un orden de paz, justicia, fomentar la solidaridad y defenderla. Un segundito, por favor. La soberanía, la integridad territorial y la independencia de los Estados americanos. La OEA es un organismo regional dentro de la ONU. La raíz más profunda de la OEA se encuentra en el tratado suscrito en el Congreso de Panamá en 1826. El sistema europeo tiene como marco legal la Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y la Libertad Fundamental, la cual fue suscrita por 13 miembros del Consejo de Europa en la ciudad de Roma el 4 de noviembre de 1950. Este convenio entró en vigor en septiembre de 1953, cuando fue depositada el vigésimo, cuando fue depositado el 20º instrumento
de ratificación. Es el más antiguo de los sistemas regionales. Las reglas y los procedimientos de este convenio se completan y desarrollan por una serie de protocolos facultativos adicionales al tratado. La primera voz en pro de la protección jurídica de los derechos humanos con el alcance continental partió del movimiento europeo. Tres años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1948, a través de sus mensajes a los europeos en el que se señala la necesidad de realizar cuatro exigencias. Uno, una Europa unida con la restitución de la libertad, movimiento personal, ideas y bienes a través de todos de los contenidos. Dos, la Carta de Derechos Humanos, que garantiza las libertades, los pensamientos, reunión, expresión, así como los derechos de organizaciones de oposiciones políticas. Tres, la Corte de Justicia, dotada de poder necesario para hacer respetar dicha carta. Cuatro, la Asamblea Europea, en la que ésta representa todas las fuerzas vivas de nuestro país. Los derechos los derechos que garantizan el convenio son los derechos civiles, políticos, los derechos económicos, sociales, culturales. Se forman con la Carta Social Europea, suscrita en Turín el año 1961. Derechos que se cuentan con un sistema de protección y garantías que no es judicial. La importancia del Convenio de Europa reside en el hecho de haber creado que garantice los hechos conceptualizados en este instrumento regional a través de los sistemas de organismo. La Comisión Europea de Derechos Humanos, encargada de investigar y la conciliación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano dedicado al tema judicial, y el Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano de decisión política. El número 4, secretario general del Consejo de Europa, que funciona con un órgano auxiliar. Sistemas africanos. El Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos se basa en la Organización para la Unidad Africana, OUA, que durante la conferencia de ministros de la justicia del organismo de Bagur, Gambia, en 1981, se adoptó un proyecto sobre la futura Carta Africana de Derechos Humanos. Esa misma en el proyecto se convirtió en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en la reunión cumbre de jefes de estados del gobierno de Kenia. La Carta Africana entró en vigor el 21 de octubre de 1961. Establece un sistema de protección que funciona dentro de la OEA, que es una organización internacional regional fundada en 1963. Este instrumento se distingue de la Convención de DDHH de Europa, de América, de varios aspectos. Uno, no solo proclama derechos, sino también obligaciones. Dos, codifica los derechos individuales y también los de los pueblos. Tres, garantiza derechos civiles, políticos, protege los derechos económicos, sociales y culturales. Cuatro, el tratado permite a los estados parte importantes restricciones y ampliar límites en los derechos que proclama la Carta. En la base de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que cumple con función de fomentar de una carta judicial, en el año 1998 se suscribió un protocolo de la Carta para crear la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Dicho protocolo entró en vigor en el año 2004 y la primera reunión de la Corte, integrada por 11 jueces, se llevó a cabo el año 2006. Eso es todo, doctor. Ya, muy bien. ¿Han trabajado los dos en el tema de la investigación? Sí, doctora, nos hemos repartido como
fue la exposición mi compañero Alejandro la primera parte y yo la segunda. Ya, muy bien. A ver, les voy a hacer las preguntas. Antes de hacer las preguntas, ¿qué integrantes más o de qué grupo van a exponer después de Mir, Angulo? ¿Hay otro grupo? A ver, un segundito. Alejandro Arce y Sergio Mir están los dos defendiendo ahorita su tema, ¿no? Sí, doctora. Ya. Eddie Rodrigo Mamani, Macías. Eddie, ¿me escucha? Eddie Rodrigo. Herrera Pardo María Alejandra ya defendió también, ¿no? Su trabajo. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, de acá todos han defendido, ¿no? Eddie Rodrigo no está en clases. Ya, vamos con las preguntas. Existen dos sistemas, ¿no? Que sería el sistema, el sistema universal y los sistemas regionales. A ver, ¿cuál es la diferencia? Háblame un poquito de estos dos sistemas. Sobre el sistema universal y el sistema regional, ¿verdad? Sí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el sistema universal, como bien lo he explicado, integra las normas y mecanismos de protección derivados de la Carta y Tratado de los Derechos Humanos, y los sistemas regionales De la comprenden Carta y la Declaración, ¿no? la Carta, la Declaración y el Tratado Los de Derechos tratados. Humanos. Ya, muy bien. ¿Y los sistemas regionales? Los sistemas regionales es el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya, muy bien. ¿Cuántos sistemas son? Son tres sistemas, doctora, el sistema americano, el sistema europeo y el sistema africano. En realidad cuatro, ¿no? Porque me entra acá también el sistema universal, ¿no? Sí, el sistema universal más. Ya. Sistema universal. ¿Cuál más? Americano, europeo y africano. Ya. ¿Cuál es la importancia de la Carta de la ONU? Bueno, la importancia es su propósito que tiene, que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, la igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos. Asimismo, la cooperación internacional en la solución de problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario. Ya. ¿Y a raíz de qué se crea la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos? Esto se ha creado a raíz de la Segunda Guerra Mundial por los horrores y crímenes de lesa humanidad y todos los crímenes cometidos que ha ocurrido. Ya, Y a la vulneración que hubo, a por la las vulneración de consecuencias que ha derechos que hubo dejado, ¿no? durante... Sí, La doctora. violación a tantos derechos humanos, ¿no? Ya, qué año se aprobó la Carta de la ONU? El año 1948. 10 de diciembre. ¿No es 45? No, 48, doctora. Me están haciendo dudar ya con el año. No es 48, doctora. Ya han sacado la información del texto también. Sí, y de las diapositivas de la plataforma. Ah, ya. ¿Cuáles son los órganos principales de la ONU?
Los órganos principales es su Asamblea General, el Ya. Consejo de Seguridad, ECOSOC, que es el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Ya, muy bien. Ya, un poquito más hábleme de los 4 principios importantes, ¿no? Sobre los derechos humanos, enfocado en los derechos humanos. Sobre el principio de universalidad, interdependencia, ¿eso, doctora? Sí, y un pequeño así resumen de los 4 principios. En sus palabras, ¿no? Lo que han entendido también. Bueno, el principio de universalidad es que es universal para todos, sin discriminación alguna de la raza, etnia, color de piel, es para todas las personas. El principio de interdependencia es los derechos humanos están interrelacionados con otros derechos sociales, ¿no? Que tenemos. El principio de indivisibilidad, los derechos humanos son inherentes a cada individuo por su propia condición y por lo tanto son una serie de derechos fundamentales que toda persona tiene desde el momento de su existencia, desde que nace, y que no se puede tratar por separado, porque estos mismos derechos se interrelacionan con otros derechos a fin de proteger la dignidad humana. Por último, tenemos el principio de progresividad, que es el Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para hacer cumplir los derechos. Respetar los derechos humanos sería uno de esos, de todos los ciudadanos, a fin de alcanzar el desarrollo integral de los individuos y por ende de la sociedad. Ya. Y en realidad el fin es que los estados no abusen y que las personas tengan sus derechos y no pueden ser vulnerados ni violados. Muy bien. A ver, un poquito se han confundido en el año porque la pregunta era de la Carta de la ONU, ¿no? Que es el 25 de junio de 1945. Y lo que se han confundido es con la fecha de aprobación de la Carta de la OEA, ustedes, que es en el año 1948. ¿Van a revisar? Entonces, eso de la fecha, Sí, claro, doctora, ¿sí? sí, nos hemos confundido en eso, doctora. Por eso Tiene me han hecho razón. dudar a mí. Se han confundido, ¿no? Con la Carta de la OEA. Y la pregunta era de la Carta de la ONU, la fecha de su creación. A ver, háblenme un poquito acerca de los derechos civiles y políticos, su importancia. Bueno, la importancia de los derechos civiles y políticos es para proteger y que no haya vulneración, como ha habido, digamos, antes de que se ratifiquen estos derechos, como antes se podía ir preso por una deuda, ahora ya no se puede ir preso por deudas. Y en su propio análisis, ustedes, como futuros abogados, ¿debería Nos haber sirve para, cárcel por el nos sirve tema de para, las deudas o no? no, porque no es un delito tan grande como para ir a la cárcel las deudas. Pero a ver, haciendo un análisis, si digamos una persona te ha hecho un préstamo de una cierta cantidad de dinero, por decir es su patrimonio, ¿no? Del cual vive de los intereses. ¿No le estarías perjudicando? Sí, les estaría perjudicando de una forma, pero para eso existe el área civil, para que se pueda caer sobre los bienes de la persona deudora, porque en un préstamo siempre se va a hacer un documento de protección al patrimonio que se está prestando, y sobre eso se puede seguir el proceso debido
y así se protegen ambas partes. Pero Exacto, más que algo que todo, o estamos, sea, esto pasa de que se aseguran personas que, bueno, tienen patrimonio, ¿no? Y también el tema de los bancos, cooperativas, pero en el caso que es una persona que no tiene, digamos, patrimonio y lo ha hecho por tema de amistad, digamos. Por eso es un tema de análisis, ¿no? Esto se ha visto bastante en la pandemia, donde han habido casos de que han dejado de trabajar y ya no han podido cubrir la deuda que tenían y como no tenían patrimonio alguno, no hay dónde recaer. No hay cómo cubrir el resarcimiento, ¿no? Sí, y como ahora está, o sea, no se puede entrar a la cárcel por deudas, queda ahí la deuda, o sea, el que sale perdiendo es el prestador. tal vez se podría recurrir, doctora, por la vía penal, por el abuso de confianza, ¿no? El artículo 346. Puede haber esa figura, ¿no? Sí, se podría recurrir a eso porque es un abuso Por de ese mismo confianza. hecho de que no hay, ¿no? Cárcel, entonces mucha gente, digamos, estafa también, ¿no? Ya, Es es por eso un, que se ha creado el doctor Yasmani, doctora. ya hay que acudir al Yasmanito Rico. Ya, muy bien. ¿Qué les ha parecido? Nuevamente es como una retroalimentación que estamos haciendo de este tema, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Dentro de nuestros temas de avance, ¿cuál la importancia? Bueno, nos ayuda bastante, ¿no? Esto, uno en nuestra vida como futuros abogados, para hacer, nos hace pensar los derechos fundamentales que tiene cada persona, cada individuo, más allá de un gobierno que pueda vulnerar tal vez esos derechos fundamentales, la experiencia que hemos tenido, el lado positivo, ver a la Segunda Guerra Mundial, que gracias a eso, a los eventos sucedidos, se ha creado todos estos derechos humanos, la Carta, y también esto lo que estamos exponiendo sirve bastante para el examen, ¿no? Es un repaso que estamos realizando y ya estamos listos para el examen oral. Ya, muy bien. Vamos a concluir este su defensa de su trabajo con un mensaje de Kofi Annan, Kofi Atta Annan. ¿Han escuchado de él? No, doctora. ¿No han revisado? Está también en nuestro texto de este mensaje. Él ha sido secretario general de la ONU el año 1997. Y dice, ¿no? Hoy en todas partes de la tierra, hombres, mujeres y niños de todas las religiones y lenguas, de cualquier color y credo, se reúnen para asumir nuestros comunes derechos humanos. Ellos están conscientes que los derechos humanos son el fundamento de la existencia y coexistencia, que son universales, individuales e independientes. En esta universalidad, la que les da su fuerza y los dota de poder de atravesar todas las fronteras, cimas y murallas, desafiando todo poder. Es bien interesante el mensaje, ¿no? ¿Qué les parece este mensaje de Kofi Atta Annan, de un ex secretario general de la ONU? ¿Qué les parece este mensaje, Sergio? Me parece bueno porque nos hace tener conciencia de la importancia que tienen los derechos humanos en la sociedad, que Así es. a pesar de las diferencias, todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
sin distinciones, ¿no? Sí, y que se ha hecho conocer, ¿no? A diferentes partes de la tierra, igual un punto muy importante, que es hacer conocer los derechos, ya que muchas personas no conocen. Así es, sin distinción de religión, de política, de todo, ¿no? Los derechos humanos son universales, para todos por igual. Ya, muy bien, veo que han revisado bien, han investigado. Felicidades. Ya Gracias, están. doctora. Una consulta. ¿Solo subimos un trabajo cada uno por nuestra parte? Tenemos que subir a la La defensa plataforma. era en grupo, pero el trabajo lo tienen que subir individual. Muchas gracias, doctora. Lo voy a Doctora, habilitar una preguntita. el Hoy lo va día a habilitar, ¿no? lunes. Sí, el día lunes voy a habilitar y ahí les voy a indicar el tiempo, ya que va a estar habilitado para que puedan subir. Perfecto, gracias, Que doc. puedan revisar sus trabajos antes de subirlo igual. Ya en el otro periodo que nos queda, voy a hacerle algunas preguntas, ¿les parece? Que va a ser dentro de todo lo que hemos ido viendo. ¿Ya? Va a ser como, Sí, está bien, doctora. Creo había pero otro grupo igual que tenía que exponer. pero acá no me dicen nada, o sea, no sé de los que están presentes, quién falta. ¿Alguien más va a exponer de los que están en clases? Que es su última oportunidad ahora, ¿no? Ya, entonces corta y nos volvemos a conectar. Se va a cortar en 1 minuto y algo más. Está bien, doctora. Entonces, en cuanto a nuestro examen, ya saben la fecha, ¿no? Es el 6 de diciembre. Cae día lunes, ¿no? Sí, el próximo lunes. Saben que es presencial, sin excepciones, ¿no? Así que vayan repasando, estudiando. Yo creo que el lunes ya empiezan con exámenes, ¿no? Ya tienen fecha. Sí, este lunes es, bueno, mañana, el pasado mañana es nuestro primer examen de medicina legal y criminología. ¿Y cómo les ha ido a todos los que están en clases? En lo personal, a mí me ha ido bien, ya aprobé la materia, pero igual preocupado, ¿no? Porque no hay que bajar el rendimiento. Mm, sí, en lo que, bueno, les he dado clase a este grupo. He visto nomás que han puesto interés en las clases, en